5 años habían pasado desde la última vez que vi a Carlos y a mi prima Vanessa. Jamás hubiera imaginado encontrarme con ellos en un supermercado abarrotado, un día cualquiera, mientras hacía las compras con mi hija. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Cuando doblé el pasillo de los productos para bebés, ahí estaba mi exmarido, al lado de la mujer que había provocado mi peor traición. Ella sostenía un carrito donde un niño pequeño lloriqueaba, y él, absorto, no podía quitarle la vista a la niña que me acompañaba. Hasta el día de hoy, no sé quién se sorprendió más en ese cruce de miradas. La expresión de Carlos cambió al reconocer a mi hija, cuyo parecido físico con él era innegable. Ella, confundida ante su repentina atención, me preguntó en voz baja si podíamos irnos. Estuve a punto de contestarle que sí, cuando de pronto vimos entrar a mi pareja actual, quien venía a ayudarnos con las compras. Mi hija corrió a sus brazos gritando, ¡Papá!, y sentí cómo el rostro de Carlos se descomponía. Aún así, mantuve la compostura y procuré no demostrar lo mucho que aquella situación me removía los recuerdos. Aquel encuentro me transportó a un pasado que creía superado. Me vi, con dolorosa nitidez, en los comienzos de mi historia con Carlos. Él estudiaba arquitectura y yo cursaba diseño gráfico en la misma universidad. La chispa surgió la tarde en que le derramé un café sobre sus planos y en lugar de enojarse, sonrió y me invitó a otro. Era comprensivo, amable y me conquistó desde ese instante. Infancia y rivalidad con Vanessa. Mi relación con Vanessa venía de la infancia. Crecimos casi como hermanas, pues nuestras madres eran muy unidas y vivíamos al lado. Sin embargo, desde pequeñas, ella deseaba todo lo que yo poseía: juguetes, prendas y hasta la atención de los adultos. Si algo me hacía feliz, tarde o temprano, ella buscaba la manera de apropiárselo o de arruinarlo. Con el tiempo, cambió los juguetes por las personas que me rodeaban. Recuerdo un incidente en nuestra adolescencia. Durante unas vacaciones en la playa, mis padres me habían regalado un lindo vestido con sandalias a juego. Vanessa, con un aire de resentimiento, puso el conjunto en la basura y lo manchó con refresco. Aunque lloré de impotencia, mi madre solo me dijo que algún día maduraría. Pero lo cierto es que, en lugar de madurar, Vanessa perfeccionó su método de conseguir lo que quería sin aparentar culpabilidad: el matrimonio y la traición. Cuando conocí a Carlos y decidimos casarnos, sentía que al fin había encontrado la felicidad que tanto anhelaba. Durante la fiesta de nuestra boda, Vanessa no paró de observarlo con esa mirada que conocía demasiado bien. Pese a la incomodidad que me producía, nunca quise pensar mal de mi propia prima. Creí que los lazos familiares prevalecerían sobre cualquier tentación. Los primeros años de matrimonio fueron pacíficos y llenos de planes. Carlos y yo adquirimos una pequeña casa y hablamos de tener hijos. Vanessa, por su parte, aparecía con frecuencia, siempre buscando ayuda para cualquier problema: un mueble que montar, una tubería rota, o incluso excusas más sutiles para quedarse cerca de Carlos. Yo confiaba en él, pero en el fondo sentía una ligera inquietud que no lograba apagar. Poco después de nuestro cuarto aniversario, empecé a notar cambios en Carlos. Pasaba mucho tiempo revisando el teléfono. Se mostraba esquivo y nervioso. Una noche, mientras él se duchaba, llegó un mensaje que encendió mi alarma. ¿Se lo has dicho? No puedo seguir esperando. Firmado por Vanessa. Sentí un vuelco en el corazón. Abrí su teléfono con manos temblorosas y descubrí la verdad. Mi prima y mi marido llevaban meses viéndose a escondidas, haciéndose promesas de amor y planificando un futuro juntos. El mundo se me vino abajo. Carlos salió del baño y se encontró con los mensajes abiertos. Mis lágrimas cayendo sin control. La decepción que sentí al escucharlo confesar fue peor que cualquier angustia que hubiera experimentado. Se fue de casa casi de inmediato, y unos días después volvió acompañado de Vanessa para recoger sus cosas. En su rostro no vi arrepentimiento, sino el deseo de escapar cuanto antes de esa situación, mientras ella esbozaba una sonrisa que jamás olvidaré. Un nuevo comienzo y una sorpresa. En medio de mi dolor, descubrí que estaba embarazada. Intenté llamar a Carlos, pero fue Vanessa quien contestó. Me pidió que no lo molestara más, sin siquiera darme oportunidad de hablar. Estamos empezando una nueva vida juntos, me dijo con aire triunfal. Esa fue la última vez que intenté comunicarme con él. Los primeros meses fueron duros. Me fui a vivir con mi mejor amiga, que me tendió una mano cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Poco a poco, me armé de valor para buscar trabajo y lograr mi independencia. El embarazo avanzaba y mi hija se convirtió en el motor para superar las dificultades. No quería que creciera en un ambiente tóxico, así que enterré mi rencor para enfocarme en ofrecerle una vida digna y llena de amor. Conseguí un puesto como diseñadora en una pequeña agencia, y con el esfuerzo de mis amigos, pude alquilar un apartamento modesto. Cada día era una lucha, contra mis miedos, mi rabia y el dolor de la traición. Pero cada patadita de mi bebé me recordaba que debía seguir adelante. El reencuentro inesperado. 5 años pasaron volando, y mi hija creció sin la figura de Carlos. Para ella, su verdadero padre es el hombre maravilloso que apareció en nuestras vidas cuando yo ya no creía en el amor. Estuvo conmigo en los momentos más difíciles, me apoyó en la crianza y quiso a mi niña como si fuera suya. Y así llegamos a ese instante en el supermercado, donde el pasado colisionó con el presente. Carlos y Vanessa lucían cansados. Él, en particular, no pudo esconder su asombro al ver a la niña que se parecía tanto a él. Por su parte, mi hija lo miró sin reconocerlo, y se refugió en el abrazo de mi pareja, llamándolo papá. La reacción de Carlos fue de total estupefacción. Parecía querer decir algo, pero las palabras no salían de su boca. Vanessa, incómoda, intentaba calmar al bebé que llevaba en el carrito, al tiempo que observaba la escena con el ceño fruncido. Sin perder la compostura, lo saludé brevemente, deseando marcharme cuanto antes. El corazón me latía con fuerza, no por nostalgia, sino por la adrenalina de ver a quienes en su momento destruyeron mi tranquilidad. Esa misma adrenalina me permitió también mantener la dignidad de seguir adelante con mi vida sin reproches. Mientras nos alejábamos, sostuve la mano de mi hija y la de mi pareja, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. Entendí que, pese al dolor, cada herida sana con el tiempo y que, a veces, la justicia más valiosa no llega en forma de venganza, sino de la felicidad que construimos para nosotros mismos. Seguí mi camino sin volver la vista atrás. Ese capítulo de mi historia había terminado. Mi prioridad ahora era continuar viviendo plenamente, agradecida por la fortaleza que encontré en mí misma y por la nueva oportunidad de amar y ser amada. Al final, cada uno recibe lo que ha sembrado, y yo elegí sembrar esperanza. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi vida dio un giro inesperado. El padre de mi hija, Carlos, decidió creer las mentiras de una mujer llamada Vanessa y se distanció de mí sin ofrecerme explicaciones. Fue doloroso comprender que mi pequeña crecería sin conocer a su padre,
pero no tenía otro camino más que seguir adelante y buscar un espacio seguro para nosotras dos. A los 5 meses de embarazo, me mudé a un apartamento modesto pero acogedor cerca de mi trabajo. Mi mejor amiga, Elena, estuvo a mi lado y me ayudó con la mudanza. Recuerdo que ambas hicimos una lista de las cosas básicas que necesitaría mi bebé: pañales, ropita, algunos juguetes sencillos. Fue en esa búsqueda de artículos para recién nacidos donde conocimos a Miguel. Estábamos en la sección de accesorios de una tienda para bebés cuando un hombre alto tropezó accidentalmente conmigo. Se disculpó con tal sinceridad que casi me hizo reír. Lo siento mucho, no la vi, dijo preocupado, mientras me ayudaba a recoger el body que se había caído. Está bien, no se preocupe. No sé, respondí, sin darle mayor importancia. ¿Es para su bebé?, preguntó entonces fijándose en mi vientre. Sí, es para mi hija, expliqué con una mezcla de timidez y orgullo. Mi hermana también está embarazada. Vine para buscarle un regalo, comentó con una sonrisa amable. Elena, muy perspicaz, notó el interés de Miguel en prolongar la conversación. Terminé ayudándolo a elegir un móvil musical para la cuna de su futura sobrina. Antes de despedirnos, él me entregó su tarjeta. Miguel Álvarez, arquitecto. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en llamarlo. Parecía tan genuino que guardé la tarjeta en el bolso, sin anticipar cuán importante sería aquel encuentro. Lo que desconocía en ese momento era que Miguel y Carlos habían sido rivales en la universidad y luego competidores en el ámbito de la arquitectura. Carlos mencionaba a Miguel con cierto desprecio, acusándolo de robar clientes y copiar ideas, aunque jamás supe la historia completa detrás de sus conflictos. Un par de semanas después, tuve complicaciones en el embarazo. El médico me recomendó reposo absoluto, lo que significaba que no podría ir a la oficina por un tiempo prolongado. Mi jefe se mostró comprensivo al principio, pero no dejó de aclararme que mi puesto peligraría si tardaba demasiado en volver. Desesperada, recordé la tarjeta de Miguel y lo contacté con la esperanza de que conociera algún trabajo que pudiera hacer desde casa. Para mi sorpresa, no solo recordaba perfectamente quién era yo, sino que me ofreció una solución inmediata: trabajar como diseñadora freelance para su estudio de arquitectura, con la flexibilidad de hacerlo todo desde mi hogar. El pago resultaba mejor que mi empleo actual, lo cual me ayudaba a sobrellevar la incertidumbre económica. Cuando pregunté por qué hacía todo eso por mí, él simplemente respondió: porque puedo y porque parece que lo necesitas. Acepté la propuesta con escepticismo, pero lo cierto es que cambió mi vida. Miguel fue un jefe comprensivo, me enviaba los proyectos por correo y yo se los devolvía en el plazo que podía cumplir. Sus comentarios siempre eran constructivos y valoraba mis aportes, algo que me hizo sentir útil y segura en un momento tan vulnerable. Mi hija, Sofía, nació en una fría madrugada de enero tras un parto largo y agotador. Elena estuvo conmigo en todo momento, sosteniendo mi mano y dándome fuerzas cuando creía que no podría continuar. En cuanto tuve a Sofía en mis brazos, supe que todo valía la pena. Con su cabello oscuro y sus manitas diminutas, llenó mi corazón de esperanza. Al día siguiente, recibí un enorme ramo de flores en el hospital. Pensé que sería de mis padres, pero al leer la tarjeta supe que venía de Miguel. Felicidades por tu hija. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu trabajo te estará esperando cuando estés lista. Aquel gesto me conmovió profundamente. Durante las últimas semanas del embarazo, Miguel y yo habíamos conversado varias veces, siempre por temas laborales. Nunca cruzó la línea de la cordialidad, lo cual agradecía porque aún no quería abrir mi corazón. Cuidar de Sofía al principio fue un desafío enorme. Apenas dormía un par de horas seguidas y todo giraba alrededor de atender sus necesidades. Elena me apoyó cuanto pudo, pero tenía su propia vida y trabajo. Un mes después del nacimiento de Sofía, cuando por fin retomé algo de mi rutina, Miguel me llamó para saber cómo estábamos. Al oír mi voz cansada, se ofreció a contratar a alguien que me ayudara con los proyectos. Al principio me negué, sentía que podía con todo, pero él insistió con delicadeza: no dudo de tus capacidades, pero sé lo que implica cuidar sola a una recién nacida. Déjame ayudarte. Acepté. Contrató a Lucía, una joven diseñadora que se convirtió en mi mano derecha. Gracias a ella, podía dedicarle tiempo de calidad a Sofía y también cumplir con los plazos de entrega. Cuando Sofía cumplió 3 meses, Miguel me pidió permiso para conocerla en persona. Quería entregarme un bono por el éxito de uno de los proyectos y, de paso, aprovechar para saludar a la bebé. Estaba nerviosa, no sabía qué esperar. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre más alto de lo que recordaba, con una sonrisa que transmitía confianza y un paquete bajo el brazo. Espero no incomodar, dijo al entrar con cautela. En absoluto. Sofía acaba de comer, así que está bastante tranquila, respondí, llevándolo hasta la cuna. Sofía no lloró, al contrario, lo miró con curiosidad y cuando la cargó, le dedicó una sonrisa. Fue la primera vez que sentí un cosquilleo extraño. Miguel no era un desconocido. En esos meses se había convertido en un pilar silencioso en mi vida. A partir de entonces, solía visitarnos con mayor frecuencia. Siempre traía un detalle para Sofía: un sonajero, un libro de cuentos, algo sencillo pero con mucho significado. Yo apreciaba su compañía, aunque me aterraba la idea de confundir la gratitud con algo más profundo. Cuando Sofía cumplió 1 año, Miguel organizó en su casa una pequeña fiesta sorpresa a la que invitó a Elena y a algunos compañeros de su estudio. Aunque le dije que no era necesario, él insistió: Sofía merece celebrar su primer año rodeada de cariño. En la fiesta, mientras veía a Miguel jugar con mi hija, Elena se acercó y me susurró: se preocupa por ustedes de verdad. Creo que le gustas. Solo está siendo amable, contesté, aunque en el fondo deseaba que no fuera así, que hubiera algo más detrás de su amabilidad. Esa noche, luego de acostar a Sofía en la habitación que él había decorado especialmente para ella, nos quedamos los dos en la terraza. Me agradeció haber asistido a la fiesta y me confesó que estar con nosotras lo hacía sentir más feliz que ningún otro proyecto en el que hubiera trabajado. En ese momento, me dijo con sinceridad: Isabel, no quiero presionarte, pero siento algo por ti que va más allá de una simple amistad o relación de trabajo. Sé que has pasado por momentos duros y no pretendo complicarte la vida. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré para ti y para Sofía. No supe cómo reaccionar. Una parte de mí anhelaba sentir el calor de una nueva ilusión, pero mis temores me impedían dar el paso. Miguel lo entendió y no me agobió con preguntas. Siguió siendo igual de atento y comprensivo, dándome el espacio que necesitaba. Con el pasar de las semanas, fui dándome cuenta de que lo que sentía por Miguel no era solo gratitud. Lo admiraba por su paciencia, su constancia y la forma en que hacía reír a Sofía. Un domingo que salimos los 3 al parque, mientras él empujaba el columpio de Sofía y ella reía a carcajadas, sentí la certeza de que quería intentarlo. Me había enamorado, esta vez con paso firme y lento.
construyendo confianza día a día. Aquella tarde, después de acostar a Sofía en su cunita, me armé de valor y le pedí a Miguel que se quedara un momento más. He estado pensando en lo que me dijiste. Me asusta confiar de nuevo, pero tú me has demostrado que puedo volver a creer en las personas, confesé. Miguel tomó mis manos y con su voz serena me aseguró que no podía prometerme la ausencia total de errores, pero sí el compromiso de hacerme feliz y cuidar de Sofía como si fuera su propia hija. Me aferré a él por primera vez desde que todo se había desmoronado con Carlos y sentí un alivio inmenso. Poco a poco, nuestra relación se hizo más cercana. Miguel pasaba tanto tiempo con nosotras que prácticamente vivía en mi apartamento, aunque de manera no oficial al principio. Sofía, con apenas 1 año y medio, empezó a balbucear sus primeras palabras, y en un intento por llamar a Miguel, dijo algo parecido a Mimi. A él le causó tanta gracia que la dejó pronunciarlo así, aunque intentaba que dijera su nombre completo. Un día, mientras él jugaba con Sofía en la alfombra de la sala, la niña lo miró con una seriedad inusual y soltó la palabra papá. Miguel se quedó inmóvil. En sus ojos brillaba la emoción de quien sabe que ese lazo ya no se limita a un simple rol de amigo o jefe. En ese instante, comprendí que nuestra historia había llegado a un punto donde el amor y la confianza formaban un nuevo hogar para los tres, con una mezcla de asombro y un ligero temor. No supimos cómo reaccionar aquella vez. Me acerqué a Sofía y le dije con calma, él es Miguel, cariño. La pequeña repitió con la firmeza que suelen tener los niños de su edad. Papá, aquella noche, después de acostar a Sofía, Miguel y yo mantuvimos una conversación profunda. Lo noté preocupado. No quiero confundirla, comentó en voz baja. ¿Y si de verdad fuera su papá? Me tomé un segundo para elegir mis palabras. Quizá no lo seas biológicamente, contesté, pero en todos los aspectos que importan, te has convertido en su padre. La cuidas, juegas con ella, la proteges. Nadie lo ha hecho mejor que tú. Miguel alzó la mirada, conmovido. ¿Estás segura? Completamente. Le sonreí, aliviada. A partir de ese día, Sofía comenzó a llamarlo papá, sin dudarlo, y yo me di cuenta de que había encontrado un compañero que jamás pensé volver a tener después de la traición de Carlos. 2 años después de que Sofía naciera, Miguel me propuso matrimonio de la forma más sencilla. Estábamos cenando en casa, tras acostar a la niña, cuando sacó un anillo. No necesito que me respondas ya, murmuró. Solo quiero que sepas que estoy listo cuando tú lo estés. No vi razones para esperar. Sabía lo que sentía, y acepté esa misma noche. Decidimos hacer una boda pequeña en verano, solo con nuestros seres queridos más cercanos. No invité a Carlos ni a Vanessa, aunque me enteré por familiares que se habían casado poco después de que Sofía naciera. De vez en cuando escuchaba algo de ellos. Al parecer, intentaban tener hijos sin éxito. Esa noticia solo me causaba una leve tristeza, pero no deseaba saber más. La vida con Miguel era todo lo que nunca imaginé que necesitaba. Segura, estable, llena de detalles cotidianos que hacían cada día especial. Sofía crecía feliz, rodeada de cariño, y yo por fin sentía que había encontrado mi verdadero lugar. No pensé que un encuentro casual en el supermercado, 5 años después de que Carlos se marchara, fuera a desequilibrar esa armonía. Antes, con Carlos, sentía que siempre debía esforzarme para llamar su atención. Con Miguel, en cambio, cada día me sentía valorada. Él se fijaba en mis gustos. Recordaba cada pequeña cosa que mencionaba. Por ejemplo, cómo me gustaba el café con un toque de canela y muy poca azúcar, algo que Carlos consideraba exigencias tontas. Con Miguel, además, las sorpresas llegaban sin un motivo aparente. Un día, al volver de una jornada estresante, encontré un modesto ramo de girasoles en la mesa. Pasé por la floristería y pensé en ti, dijo con total naturalidad. Con Carlos, las flores solo llegaban en cumpleaños o aniversarios, y eso cuando las recordaba. Un día le mencioné que sería lindo recibir flores porque sí, y contestó que era un gasto inútil. Lo que más me conmovía era la relación de Miguel con Sofía. Se entregaba por completo a sus necesidades, escuchaba cada historia que ella contaba, se reía con sus travesuras y guardaba cada dibujo en una carpeta especial. Cuando seas una gran artista, estos garabatos valdrán una fortuna, bromeaba con ella. En una limpieza, encontré los viejos documentos del divorcio con Carlos. Entre esas hojas, estaba la carta donde él renunciaba a sus derechos paternales a cambio de no pagar manutención. Sin remordimientos, había elegido a Vanessa y se alejaba de Sofía. Esa noche, mientras observaba a Miguel ayudar a mi hija con un proyecto escolar, entendí que el amor y el cariño valían más que lazos de sangre. La tarde del reencuentro en el supermercado, Sofía y yo habíamos ido a comprar ingredientes para el pastel de su 6º cumpleaños. Miguel estaba en una reunión y no nos acompañaba. Mamá, ¿puedo elegir la cobertura del pastel?, me preguntó ella con entusiasmo. Por supuesto, mi vida. ¿Prefieres chocolate o fresa? ¡Chocolate! A papá le encanta el chocolate, exclamó, refiriéndose a Miguel. Sonreí al verla tan contenta. Para Sofía, Miguel era su padre en todos los sentidos. Al llegar a la sección de frutas, reconocí a Carlos y a Vanessa, a unos metros de nosotras. Ella intentaba calmar a un bebé que no dejaba de llorar, mientras Carlos parecía querer escapar de la situación. Intenté retroceder sin ser vista, pero Sofía dejó caer una manzana que rodó hasta los pies de Carlos. Cuando él se agachó a recoger la fruta, nos vio. Su expresión cambió al instante, pasando de la irritación a la sorpresa absoluta en cuanto miró a Sofía. No era difícil notar por qué. La niña se parecía mucho a él. Tenía sus mismos ojos oscuros y el cabello negro y rizado. Carlos se acercó con la manzana en la mano y Vanessa lo siguió con el ceño fruncido. Isabel, ¿cuánto tiempo?, dijo Carlos con la voz entrecortada. Le contesté con frialdad, posando una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Sí, ha pasado bastante. Carlos no apartaba la mirada de la niña, como si estuviera viendo un espejismo. Ella es, empezó a decir. Mi hija, Sofía, completé, girándome hacia la pequeña. Saluda al señor, Sofía. Bien educada. Gracias a Miguel. Sofía alargó su manita. Hola, señor. ¿Podría devolverme mi manzana, por favor? Carlos se la entregó sin dejar de observarla, aturdido. Vanessa, incómoda con la escena, intentó calmar al bebé, que seguía llorando. Tiene tus ojos, comentó ella, rompiendo la tensión, aunque era evidente que Sofía no se parecía casi nada a mí. Mamá, ¿nos podemos ir?, preguntó Sofía, sintiéndose cada vez más incómoda. Fue entonces cuando una voz conocida rompió el silencio. Aquí están mis 2 chicas favoritas. Miguel, que había logrado salir antes de su reunión, apareció con una sonrisa inmensa. Al ver a Sofía la alzó en brazos y la hizo girar, provocándole risas de entusiasmo. Ella se aferró a su cuello llamándolo papá. La expresión de Carlos cambió a un gesto de incredulidad dolorosa en cuanto escuchó esa palabra dirigida a Miguel, el hombre que un día consideró su rival. Miguel me saludó con un beso ligero antes de reparar en la presencia de Carlos y Vanessa. Oh, hola, dijo con cortesía. No creo que nos hayamos visto antes. Ellos son Carlos y Vanessa.
expliqué, esforzándome por sonar neutra. Antiguos conocidos. Vi el momento exacto en que Miguel comprendió quién era Carlos. Noté cómo se tensaba un poco a mi lado, pero mantuvo la sonrisa. Mucho gusto, dijo, con una amabilidad que costaba disimular. Carlos seguía contemplándolo con una mezcla de confusión, rabia y algo más difícil de describir. Yo solo me repetía mentalmente que todo estaría bien. Miguel era el verdadero padre de Sofía, el único que había estado siempre para nosotras. Lo demás, aquella historia que Carlos dejó atrás, ya no tenía importancia. La expresión en el rostro de Carlos cambiaba a cada segundo. Furia, celos, tal vez incluso un atisbo de arrepentimiento. Todo se reflejaba en sus ojos mientras contemplaba a Sofía aferrada con ternura al cuello de Miguel, llamándolo papá con un cariño innegable. Así que tú eres Miguel, dijo finalmente Carlos, adoptando un tono que intentaba sonar relajado, pero que resultaba notoriamente tenso. He oído hablar de ti, no puedo decir lo mismo, respondió Miguel con una amable sonrisa educada. Isabel prefiere no hablar de lo que pasó antes. Justo entonces, el bebé de Vanessa, acomodado en su cochecito, rompió a llorar, haciendo que la atmósfera se volviera aún más incómoda. Será mejor que nos vayamos, murmuró Vanessa mientras estiraba del brazo de Carlos. Tenemos cita con el pediatra. Carlos asintió, aunque antes de irse, dirigió una última mirada a Sofía. Se parece mucho a ti, Isabel, comentó, como si se esforzara por negar lo obvio. En realidad, todos dicen que Sofía se parece más a mí, aclaró Miguel, dejando a la niña en el suelo con sumo cuidado. Pasamos tanto tiempo juntos que a veces la gente lo confunde, aunque no era la verdad exacta. Miguel lo dijo para proteger a Sofía de preguntas incómodas. Sin embargo, la mirada de Carlos dejaba claro que entendía el trasfondo. Miguel consideraba a Sofía como su hija por decisión propia, más allá de la sangre. Sin más, nos despedimos con un leve gesto de cabeza y continuamos nuestro camino. Mientras nos alejábamos, Sofía me preguntó con inocencia, ¿quiénes eran esas personas, mamá? Nadie importante, cariño, le contesté, tratando de sonar convincente. Alguien que conocí hace mucho tiempo. Miguel me miró por encima de la cabeza de Sofía con complicidad. Sin pronunciar palabra, me transmitía que estaba a nuestro lado para cualquier cosa, incluso si el pasado volvía a acecharnos. Al día siguiente de aquel encuentro en el supermercado, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté con cierto recelo, y la voz de Carlos surgió al otro lado. Tenemos que hablar, dijo sin un saludo previo. Es sobre Sofía. Un escalofrío me recorrió. No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Renunciaste a tus derechos hace años. Le recordé, notando cómo mi corazón latía con fuerza. Era mi hija y nunca me lo dijiste. Su voz sonaba herida, con una mezcla de reproche. Te lo insinué. Preguntaste si el bebé era tuyo, y te respondí que era mío. Nunca insististe más. Le espeté, sintiendo un nudo en la garganta. Carlos guardó silencio unos segundos antes de admitir. Vanessa me convenció de que no podía ser mío. Le creí a ella en lugar de a ti. Y esa fue tu elección. Concluí, sin esconder mi enfado. Hubo otro silencio tenso, hasta que él habló otra vez. Quiero verla, conocerla. ¡No! Ataqué con firmeza. Sofía tiene un padre que la ama. No necesita confusiones. Tú no tienes ningún derecho. Colgué antes de que pudiera responderme. Aún nerviosa, llamé a Miguel para contarle lo sucedido. Estaba en una reunión, pero prometió volver a casa en cuanto terminara. Mientras tanto, busqué en mis documentos del divorcio para asegurarme de que Carlos realmente había renunciado a la paternidad. Efectivamente, allí estaba su firma, declarando que renunciaba a cualquier reclamación sobre el hijo que yo estuviera esperando en aquel entonces. Cuando Miguel llegó, me encontró revisando los papeles. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con tranquilidad, después de verificar que Sofía jugaba en su habitación sin escuchar nada de lo que hablábamos. No lo sé, confesé. Si Carlos insiste, quizá debamos hablar con un abogado. Pero, según estos documentos, él no tiene nada que hacer legalmente. Si intenta acercarse directamente a Sofía, hablaremos con la escuela y tomaremos las precauciones necesarias, dijo Miguel, apretando con suavidad mis manos. No dejaremos que salga sola un tiempo. Su serenidad me reconfortó. Durante mis años con Carlos, cada obstáculo terminaba en una crisis. Con Miguel siempre encontrábamos una solución. 2 días después, mientras trabajaba en mi estudio, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me topé con Vanessa. No traía consigo al bebé y parecía cansada, con ojeras que enmarcaban su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó con un tono que buscaba ser amable, aunque era evidente que estaba tensa. No sabía qué esperar, pero la dejé pasar. Hacía años que no la tenía tan cerca, y su aspecto distaba mucho de la imagen impecable que recordaba. Quiero disculparme, soltó de golpe, sin darme tiempo de reaccionar. Le mentí a Carlos sobre tu embarazo. Le dije que, por mis problemas de fertilidad, era imposible que el bebé fuera suyo. Estaba celosa, y temía que te buscara de nuevo. Guardé silencio, intentando controlar mi sorpresa y mi enojo. Carlos no deja de hablar de Sofía desde que los encontró en el supermercado, prosiguió. Está obsesionado con todo lo que se perdió. Sentí una mezcla de rabia y lástima por la situación en la que se habían metido, más todavía al pensar en su hijo, Lucas. Lucas es adoptado, confesó bajando la voz, como si aún le costara admitirlo. Después de intentarlo muchos años, los médicos confirmaron que yo no puedo tener hijos. Carlos es perfectamente fértil, pero yo... no. ¿Carlos sabe que le mentiste?, pregunté con cautela. Se lo dije después de verlos en el supermercado, respondió, llevándose una mano a la frente. Tuvimos una pelea terrible. Nuestro matrimonio está a punto de romperse, y Lucas se ve atrapado en medio de todo. ¿Qué esperas de mí?, inquirí tratando de no sonar insensible. Carlos quiere ver a Sofía, aunque sea una sola vez. Está contratando un abogado. Yo intenté hacerlo entrar en razón, pero no me escucha. Por favor, permítele verla en un lugar público, de forma supervisada. Después de eso, creo que él podría soltar el pasado y seguir adelante. Negué con la cabeza. No estoy dispuesta a exponer a mi hija. Ella no sabe nada y vive feliz. Al menos piénsalo, insistió Vanessa poniéndose en pie. Si no, va a pelear legalmente. Tiene dinero, contactos. Será un desgaste para todos, especialmente para Sofía. Aquella noche, mientras Sofía dormía, le conté a Miguel la visita de Vanessa. ¿Crees en sus intenciones?, me preguntó. No lo sé. Vanessa siempre ha sido manipuladora, pero esta vez parecía genuinamente desesperada. El problema es Carlos, no ella, murmuró Miguel. Si está tan obsesionado, una visita podría avivar más su insistencia. No quiero que Sofía pase por esto. Es tan injusto, suspiré. Miguel me abrazó y me sugirió algo que ya me rondaba la cabeza. Tal vez debas prepararla, explicarle un poco, sin abrumarla.
solo para que no se asuste si Carlos aparece de pronto. ¿Cómo le dices a una niña de 5 años que su padre biológico ha vuelto tras haberla abandonado? Pregunté, sintiéndome impotente. Usa palabras sencillas. Es alguien a quien conocí hace tiempo y que ahora quiere verte. Pero déjala elegir si quiere saber más o no. Decidimos esperar unos días para reflexionar, pero el destino se adelantó a nuestros planes. El sábado siguiente, estábamos celebrando el cumpleaños de Sofía en un restaurante familiar cuando Carlos apareció, sin previo aviso, sosteniendo un enorme paquete envuelto en papel de regalo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, colocándose frente a él, con el ceño fruncido. Solo quiero darle un obsequio por su cumpleaños, explicó Carlos, con voz nerviosa. Antes de poder actuar, Sofía se acercó, curiosa como siempre. Es el señor del supermercado, ¿verdad?, preguntó mirándolo con inocencia. Sí, cielo, contesté, inclinándome para quedar a su altura. Trajo un regalo para ti, pero no tienes que aceptarlo si no quieres. Sofía miró el paquete con entusiasmo infantil. ¿Puedo abrirlo?, susurró. Intercambié una mirada con Miguel, que asintió con un gesto leve. Finalmente le di permiso y Sofía rasgó el papel, dejando al descubierto una casa de muñecas enorme, evidentemente muy costosa. Sus ojos se iluminaron por un segundo, hasta que la curiosidad la llevó a preguntar: ¿por qué me regala algo tan grande? Ni siquiera lo conozco. Carlos se inclinó hasta colocarse a la misma altura que ella. Me recuerdas a alguien muy especial que conocí hace tiempo, dijo con voz suave. Miguel posó una mano en el hombro de Sofía, como un escudo silencioso. Sofía, ¿por qué no vamos con mamá a ver dónde podrías poner tu nueva casita de muñecas?, le sugirió Miguel. Mientras tanto, hablaré un momento con el señor. La niña asintió, y la conduje a una zona alejada del restaurante donde pudiera entretenerse con sus amiguitos. Aún sin quererlo, alcancé a oír a Carlos alzar un poco la voz. Soy su padre. Tengo derecho a conocerla. Renunciaste a ese derecho hace años, respondió Miguel. Legalmente, yo soy su padre. Hay documentos que lo acreditan. Intenté alejarme más para que Sofía no oyera la discusión. Sus preguntas ingenuas me resultaban cada vez más difíciles de responder, y me invadía un cansancio insoportable. Elena, una amiga, llegó en ese momento con su hijo y logró distraer a Sofía. Cuando Miguel volvió a mi lado, su semblante estaba cargado de preocupación. Quiere hablar contigo a solas, me dijo en voz baja. Dice que va a pedir una prueba de ADN y que hará lo que sea necesario para tener derechos legales. Tal vez deberías escucharlo para saber a qué nos enfrentamos. Suspiré, agotada. Está bien, pero por favor, quédate con Sofía. No la dejes sola. Salí y encontré a Carlos esperando junto a su auto. Se le notaba diferente, más envejecido, con una mirada de desesperación que no recordaba haberle visto nunca. Gracias por salir, dijo con un atisbo de alivio. Solo quiero... Lo interrumpí con la voz quebrada por la tensión. ¿Qué es exactamente lo que buscas, Carlos? ¿Por qué vienes ahora, tantos años después? La respuesta que estaba a punto de darme podría cambiarlo todo, y aún así, no estaba segura de querer escucharla. Aquel día en que Carlos reapareció en mi vida, sentí como si el pasado llamara a mi puerta de manera inesperada. Había pasado tanto tiempo desde que rompimos, desde que él decidió creerle a Vanessa en lugar de a mí, que ver su rostro de nuevo fue un pequeño choque con la realidad que ya consideraba estable. Pero allí estaba, pidiendo una oportunidad para conocer a Sofía, la hija que jamás imaginó criar. Sé que me equivoqué, me dijo, con un gesto de arrepentimiento que nunca antes le había visto. Vanessa me convenció de que mentía sobre el embarazo, y yo, en mi terquedad, cerré los ojos a la verdad. Lo escuché en silencio, notando en su voz un temblor que delataba nerviosismo. Al principio pensé que sería otra de sus tácticas para reabrir un capítulo doloroso de mi vida, pero había una sinceridad distinta en sus palabras, algo que me hizo dudar del rechazo inmediato que quería mostrar. Ahora, después de todo, ¿esperas simplemente entrar en la vida de Sofía?, le solté sin rodeos. Ella ya tiene un padre, uno que la ha querido y cuidado desde siempre. No vengo a desplazar a Miguel, explicó Carlos, hablando con más calma de la que recordaba. Solo deseo al menos conocerla. Sé que he perdido mucho tiempo, pero quiero remediarlo dentro de lo posible. En mi mente, se arremolinaban miles de recuerdos. La llamada en la que le conté que estaba esperando un bebé, sus negativas, mi dolor al sentirme sola, y ahora, su declaración de que Vanessa lo había engañado. Pero ya no era tan simple aceptar o rechazar. Sofía existía, y toda decisión debía girar en torno a ella. Necesito pensarlo, y tendré que hablarlo con Miguel. Él ha sido un padre increíble para Sofía, a veces más de lo que tú o yo podríamos ser, le dije finalmente. Carlos asintió, dejándome su número. Después, esa misma noche, cuando Sofía dormía, Miguel y yo conversamos largamente. Su sensatez habitual me conmovió. Haz lo que sea mejor para Sofía, me dijo, cediéndome la libertad de decidir. Pero sabía que, en el fondo, él temía que Carlos quisiera reclamar derechos que había abandonado hacía tanto tiempo. ¿No te molesta que quiera formar parte de la vida de Sofía?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Me incomoda, sí, admitió Miguel. He sido su padre en todas las formas que importan, pero sé que, tarde o temprano, Sofía querrá entender sus orígenes. Negarle la verdad podría ser peor. Su generosidad me hizo amarlo aún más. A la mañana siguiente, llamé a Carlos para marcar los límites. Accedió sin discutir. Visitas ocasionales, siempre supervisadas, sin regalos excesivos que confundieran a Sofía. Lo más importante era explicarle a ella quién era Carlos de manera apropiada para su edad. Cuando llegó el momento de hablar con Sofía, los nervios me invadieron. Con apenas unos años, ella aceptaba la vida tal como se le presentaba. No obstante, le aclaramos que Miguel era su padre, la persona que la había guiado, amado y cuidado cada día. Carlos, por su parte, era quien había contribuido a que ella existiera. Es como un jardinero que siembra una semilla, le expliqué, tratando de encontrar un ejemplo simple. Pero después otra persona fue quien regó la planta y la cuidó. ¿Y ahora el jardinero quiere ver cómo creció la planta?, preguntó Sofía como si todo fuera un cuento. Sí, asintió Miguel con una sonrisa, acariciándole el cabello. Pero tú ya sabes que soy tu papá, siempre lo seré. Lo sé, papá, respondió ella, abrazándolo. Tú y mamá siempre están aquí. La primera visita de Carlos fue extraña, aunque sin confrontaciones. Jugó con Sofía en la sala de estar, mientras Miguel y yo nos manteníamos cerca. Sofía, con su curiosidad natural, hizo montones de preguntas acerca de su trabajo, de dónde vivía, e incluso sobre Lucas, el bebé que vimos una vez en el supermercado cuando nos topamos con Carlos. Lucas es mi hijo, contestó él con cierta timidez. Como tú eres hija de Miguel. Sofía, sorprendentemente,
Pareció entenderlo todo. Con el paso de los meses, las visitas mensuales se volvieron más cotidianas. Salidas al parque, al zoológico, siempre con una presencia adulta que velara por ella. Carlos respetó la regla de no intentar suplantar a Miguel, ni confundir a Sofía acerca de quién era su verdadero padre. Vanessa nunca apareció. Según Carlos, estaban en proceso de divorcio y ella se había mudado con su familia, llevándose al pequeño Lucas. Pese a la diferencia de circunstancias, sentía empatía por el niño que, al igual que Sofía, no tendría cerca a uno de sus progenitores biológicos. Pasado casi un año de visitas, Carlos anunció con seriedad que le habían ofrecido un trabajo en Londres, con una duración mínima de 2 años. Tanto Miguel como yo lo escuchamos con atención. No quiero romper el contacto con Sofía, reconoció, pero tampoco deseo complicarle la rutina. Podríamos hacer videollamadas y, cada vez que regrese de visita, verla en persona, si a ustedes les parece bien. Noté en él un cambio sincero. Atrás había quedado ese hombre que solo pensaba en sí mismo. Esta vez se esforzaba por considerar lo mejor para Sofía. Las videollamadas son una buena opción, le dije intercambiando una mirada de acuerdo con Miguel. Y cuando vengas, seguro a Sofía le encantará verte. Gracias, respondió Carlos, bajando la voz. No lo merezco después de todo lo que hice, pero se los agradezco de corazón. Lo importante es que aprendas de los errores, comentó Miguel, tendiéndole la mano. Presencié cómo se daban la mano dos hombres que, sin ser amigos, estaban dispuestos a cooperar por el bienestar de una niña. La última visita de Carlos antes de su partida fue muy especial. Se llevó a Sofía al zoológico con Miguel, mientras yo preparaba una cena para despedirlo. Al regresar, ella no paraba de contar las anécdotas del día y se reía compartiendo cómo sus dos papás le habían comprado un helado enorme. Observé a Carlos y a Miguel interactuando con mi hija durante la cena. Miguel se encargaba de cortar la comida de Sofía en trozos pequeños, mientras Carlos la escuchaba con genuino interés, aunque todavía se notaba un poco inseguro en su papel. Sin embargo, Sofía irradiaba felicidad. Sentí una calidez en el pecho al darme cuenta de que, de un modo inesperado, mi hija tenía una familia más grande de lo que jamás imaginé. Cuando Sofía se fue a la cama y Carlos se despidió, Miguel y yo nos quedamos conversando. Me vio meditabunda y quiso saber si estaba bien. Estoy mejor que bien, confesé. Jamás habría pensado que todo terminaría de esta forma cuando me encontré con Carlos en el supermercado, hace ya un año. La vida da muchas vueltas, respondió. Pero, al final, cada uno está donde tiene que estar. Lo abracé, agradecida por su amor incondicional, por su paciencia y por toda la protección que siempre dio a Sofía. Ese abrazo me hizo comprender cuánto había crecido desde el día en que descubrí la traición de Carlos y Vanessa. Aunque el dolor en su momento fue inmenso, hoy veía claramente que las peores rupturas pueden conducirnos a donde de verdad necesitamos estar. En mi caso, me llevaron a Miguel, a una relación construida sobre el respeto mutuo y sobre todo al nacimiento de una familia sólida y amorosa para Sofía. Ahora mi hija crecía sabiendo que muchas personas la amaban, cada una a su manera, y eso, al final del día, era la mayor bendición que podía desear para ella.